Historia de los niños de la guerra. Es una publicación, yo creo que muy interesante, la estuve leyendo, la estuve disfrutando, porque combina el texto con las imágenes, es muy adecuada, yo creo que a comunicar es a los escolares, a los niños. Yo lo primero, voy a decir 4 palabras, tampoco me voy a extender mucho para dar tiempo a que ellos expliquen sobre el libro. Aparte de que tengo aquí un montón de anotaciones y de curiosidades que me llamaron la atención, lo primero que me llamó la atención es la palabra evacuaciones. Evacuación. Yo siempre decía que el 23, la noche del 23 al 24 de septiembre, los niños de Gijón, aquellos 100 niños, habían partido del museo. Yo decía habían partido. Realmente yo no lo expresaba bien, o sea, no tengo sentido que habían partido en un barco de Gijón hacia la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, sino que es que habían sido evacuados, es verdad, fueron evacuados. Fueron evacuados porque aquí había una guerra, había bombardeos y corrían peligro su vida. Punto. Yo creo que voy a eliminar esa palabra de partida de mi vocabulario a partir de ahora cuando hablemos de estos niños. Lo que decía, se fueron no por voluntad propia, sino huyendo de la muerte y del hambre, de la desolación y de los bombardeos terribles que caían sobre Gijón. Así lo dice también el cartel del homenaje, o decía, del homenaje del 85 aniversario que celebramos el año pasado, un aniversario, un homenaje muy bonito que hicimos en la calle de la Rebellar. Bueno, yo me incluí, lo hicimos porque participamos todos, por tanto yo me siento implicada con ellos en el homenaje. Y yo lo traía aquí, el cartel del año pasado decía, pues eso, 85 aniversario, y después una postalita que editaron precisamente, y esta chapita precisamente aquel aniversario traía un párrafo y decía: a todos los niños un día tuvieron que abandonar sus hogares para huir de los horrores de los conflictos bélicos. Miguel de Unamuno. Pues eso es realmente lo que pasaba, o sea, tuvieron que ser evacuados por los horrores de la guerra, no pasieron. Y quiero recalcar también lo de abandonaron sus hogares, porque un hogar no es solo una casa, no son 4 paredes, un tejado, una cama, una mesa para comer o desayunar, sino que un hogar es un lugar donde sentirse protegido, donde están unos padres, unos hermanos, un entorno donde hay unos vecinos, unos amigos. En definitiva, es un entorno, un idioma, unas costumbres. Eso realmente es el hogar, y eso fue lo que tuvieron que abandonar aquellos pequeños y todos los que les acompañaron, o sea, educadores, maestros, auxiliares, los marineros que les acompañaron en los barcos. Ellos tuvieron que huir también, aquellos adultos, o casi adultos, porque algunos eran muy jovencitos, aunque fueran de acompañantes. Y tuvieron que huir y llegar a un país extraño para empezar de cero. El libro nos relata cronológicamente cómo fue aquella evacuación o aquellas evacuaciones. Varias tuvieron que sufrir aquellos pequeños. Me llamó la atención un periodo, 2 palabras que dice en un periodo de esa evacuación, que dice tiempo feliz. Tiempo feliz. Solamente un periodo del 37 al 41. Qué poco fue la felicidad de aquellos pequeños, que de nuevo, después por la llegada de los nazis, tuvieron que volver a moverse, volver a evacuar, volver a trasladarse, volver a pasar hambre, volver a pasar frío. De verdad, es que fue tremendo. Después nos dirá Gonzalo todas esas fases que nos va contando el libro, el cerco de Leningrado, el apresamiento de algunos jóvenes que participaron de nuevo en la guerra, otra evacuación, otros viajes, algunos repatriados, otros lamentablemente se quedaron allí, fallecieron. Y después la vida adulta, los estudios, la vida adulta, algunos volvieron ya de abuelos, incluso. Y esas personas, bueno, que volvieron de abuelos y con su familia, o que no volvieron, sino que
bueno, se quedaron allí, sentían lo que ellos denominan la doble patria. O sea, ellos se sentían españoles y rusos yo creo que a un tiempo. El orden, yo creo que en el que está escrito el libro, ese orden cronológico, un orden de sucesos, sus fotografías, sus mapas, aquellas historias que nos cuentan, podéis leer trocitos de testimonios de aquellos que lo vivieron. Yo creo que nos hacen sentir de verdad lo que sentían, como el miedo que sintieron, creo que eran los hermanos Olay, ¿verdad? Eran los disparos que decían que sentían alrededor, ese terror, yo sí me lo puedo imaginar, el terror de unos niños solos, sin sus padres, volver a sentir lo mismo. Yo creo que nos hace sentir el libro, si se lee detenidamente y se va mirando los dibujos, va sintiendo lo que sentía cada jefe. Y yo creo que tenemos que reconocernos todos, aunque no lo hayamos vivido, en aquellas historias y aquellas vivencias. Y bueno, nada, yo creo que leyéndolo tenemos que sumergirnos en aquella parte de la historia, en aquellas historias, en aquellas vivencias, esos pequeñines, sumergirnos como si nos sumergiéramos en el agua y recuperar siempre esas historias o la historia en general como si fuera un pequeño tesoro, o sea, sacarlo a la luz como un pequeño tesoro, que yo creo que es lo que hacen publicaciones como esta, asociaciones como esta y tantas otras que nos acompañan, historiadores, que es sacar ese pequeño tesoro de las profundidades del mar, que es el olvido. Y yo creo que todos estamos por ello. Gracias. Nuevo director general de Migración y Memoria Democrática, Olmo Rojo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación y también agradecer a la Asociación Niños de Rusia pues, que hayan propuesto realizar este proyecto. Yo no me voy a extender en explicar el libro, que seguramente el Atlas, que seguramente tanto González como Francisco lo hagan muchísimo mejor que yo. Pero sí que reitero esa gratitud de que nos hayan presentado este proyecto y que desde el Principado de Asturias hayamos podido colaborar en editar y publicar el libro. Yo creo que es muy importante que este tipo de proyectos se hagan, porque si no perderíamos los rostros de las personas que sufrieron estas historias, que vivieron estas historias, perderíamos los nombres, por tanto, y quedarían en el olvido, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer desde el Principado de Asturias es recuperar esa memoria, la memoria que necesitamos como país demócrata, pues conocer toda la realidad. Y es una memoria, como últimamente digo en todos los actos y bueno, con algunas entidades con las que me he reunido, pues que evidentemente nuestro país pues, ha tardado muchísimo tiempo en esclarecer, en dar los primeros pasos, en esclarecer, en dar la justicia que se merece, el reconocimiento a las víctimas y sus familiares y bueno, sobre todo este tipo de proyectos son muy pedagógicos, sobre todo para que no vuelva a suceder, y más en estos tiempos en los que hay partidos políticos que no les tiemblan la mano en volver a recuperar ciertos discursos fascistas, directamente fascistas. En cuanto a la historia que nos trae el Atlas, una historia real en la que, bueno, empatizas totalmente con los familiares. Yo no me quiero imaginar los padres y las madres que dejaron partir a los niños y a las niñas, que en un primer momento iba a ser de una forma provisional y que esa provisionalidad pues quedó en 20 años, ¿no? En 20 años de historia, de 20 años en los que muchos no volvieron a ver ya a sus padres, a sus madres, y que otros pues tuvieron la suerte de que se pudieron ver a sus familiares. Yo creo que es muy interesante todo este tipo de proyectos volver a esclarecer más. Desde el Principado de Asturias, pues volver a insistir, estamos dando esos pasos
en que la memoria democrática deje de ser algo de, bueno, pues apoyo este tipo de proyectos, apoyo tipo de proyectos de exposición y demás, y empiezan a ser ya políticas reales, políticas en las que se hace política de memoria democrática dentro de la institución, dentro del Principado de Asturias. Tenemos una ley desde 2019, ahora tenemos un reglamento que desarrolla la ley y nos permite seguir trabajando pues, en generar una base de datos de desaparecidos, en hacer protocolos de exhumaciones, en dignificar la memoria de las víctimas y de sus familiares. Eso es lo que se pretende desde el Principado de Asturias y que seguiremos apoyando evidentemente todo este tipo de proyectos y entidades que están involucradas en la memoria democrática. Así que, sin más, no me quiero extender más, creo que lo importante es que Francisco y Gonzalo nos expliquen el Atlas, el proyecto y reiterar la gratitud de que hayáis decidido dar el paso de realizar este proyecto. Buenas tardes. Yo quería agradecer en primer término a las autoridades aquí presentes, a don Jorge Morrón, director general de Migración, y Memoria Democrática, a Salomé Díaz Toral, concejala que tiene varias responsabilidades. Ahora le han añadido las obras públicas, pero a nosotros lo que nos viene bien es que sea concejala de la Memoria Democrática. Tengo que agradecerle, y lo hago de corazón, de verdad, que desde el primer momento en que nos conectamos y nos conocimos, estuvo abierta totalmente a todas nuestras demandas, a todos nuestros intereses, a todas nuestras peticiones. Un agradecimiento especial para la señora concejala, que se lo tengo que dar porque ella lo sabe, además, que nos apreciamos en ese sentido, que vamos, ella hace por la asociación, por el respeto de la asociación y por la comprensión de nuestro esfuerzo desde el primer momento. Gonzalo Varela, por supuesto, que todos conocéis, que es vicepresidente de la Asociación de los Niños de Rusia, es un filósofo, profesor de filosofía y consolidado escritor. Voy a enumerar algunos de los libros, ¿no? Es cierto, ¿no? Tú te lo callas siempre, pero mira: Paisajes y paisanajes de Asturias, Marqueses, funcionarios, políticos y pastores, Viaje al mundo de Martín Llamazares, y ahora el Atlas de las evaluaciones que estamos presentando hoy día. Y por supuesto agradecer a todos los asistentes que estáis aquí, que estáis gastando un poco gastando entre comillas de vuestro tiempo por venir a escucharnos, y es porque simpatizáis un poco con todo este movimiento de memoria democrática que estamos tratando de aflorar, porque todavía es bastante incipiente, pero que estamos tratando de colaborar y de fomentar y de restituir la historia a sus justos términos con la mayor objetividad posible. Antes de hablar del libro, de lo que yo voy a prescindir, porque para eso está Gonzalo aquí, si me permitís, quisiera hablar un poco de la Asociación de los Niños de Rusia. ¿Por qué? Porque la asociación está pasando una etapa en la que hemos tenido un devenir de 3 años, con una constitución, con asamblea, luego una formalización, una consolidación ya en unos procesos determinados, pero por distintas circunstancias ahora mismo entendemos que va a ampliar sus objetivos, va a trazar nuevas líneas maestras, va a ser un poco más ambiciosa, y en esa medida vamos a quizá tener más necesidades. Pero bueno, eso ya vendrá en la medida en que vayamos trabajando. Quería agradecer a la presidenta saliente, Tatiana Velázquez Staminova, que hizo una labor anterior a la asociación. Digamos que la asociación se creó gracias a ella, porque gracias a ella y al trabajo de Luis Fernández Préstamo, que estaban investigando y aflorando historias y visitando familias y visitando a algún nonagenario, a algún enfermo, dándoles todo tipo de comprensión a todos estos niños de Rusia. Gracias a eso, a recabar también testimonios tanto orales, de entrevistas, de fotografías, incluso recuerdos personales, etc. Bueno, hicieron un pequeño patrimonio y una prehistoria de lo que debería ser una asociación un poco más consolidada. A raíz de estos trabajos se creó la asociación, decíamos, y tuvo un periodo de 3 años. Ahora mismo fueron, yo creo que haciendo un poco de balance retrospectivo,
objetivo, fueron un poco unos años de homenaje, unos años de comprensión, de arropamiento de estos niños. Pero nos faltaban cosas, nos faltaban detalles que yo voy a tratar de mencionar ahora, abrirnos a unas líneas de actuación un poco más ambiciosas, un poco más nuevas. Por ejemplo, el tema de los maestros. Y es que lo mencionaba Salomé también y está muy dicho con mucha inteligencia, porque fueron 33.000 niños aproximadamente evacuados de España, pero a Francia solo ya fueron 20.000, luego fueron a Bélgica, a Inglaterra 4.000, etc. Pero, ¿qué connotaciones? Los rusos, los que fueron a la Unión Soviética, tienen una mención especial para nosotros y una peculiaridad determinada, que es que tardaron 20 años en volver. Fueron del orden de 4.000 personas, son los 3.000 niños, pero tardaron 20 años en volver, como ya decíamos antes, no estoy diciendo nada nuevo. Pero hay que pensar otra cosa, que los que fueron con ellos, que fueron los maestros, los educadores, los auxiliares, también tardaron 20 años en volver. Y eran personas que tenían de 20 años, 25 años. Esos merecen un homenaje tan significativo como el de los niños de Rusia. Hasta ahora, incluso nuestra asociación se llama de los niños de Rusia, pero no podemos olvidarnos de los maestros y de los educadores y de los auxiliares que fueron con ellos. Yo creo que es una labor por hacer, que es un frente de investigación que con los investigadores que tenemos de asociados y colaboradores van a afrontar en breve, y que de hecho buena muestra de ello también es algo que nos contará después Gonzalo, en lo que está trabajando con mucha profundidad. El tema de los maestros y los educadores tiene que ponerse a nivel de homenaje, porque es tan entrañable como la historia de los niños de Rusia. Muy bien, Paco. Muy bien. Por la parte que corresponde. Otra cosa es el tema patrimonial. Hace gracia que tengamos muchos testimonios, que tengamos muchos presentes y muchas cosas que nos han dado y tal, pero realmente patrimonio, lo que es patrimonio, la asociación en este momento no tiene absolutamente nada. Tendremos que recuperar parte del patrimonio que están en otros sitios, con otras personas, con otros. Tenemos que recaudar más patrimonio y tenemos que tener un sitio donde guardarlo. Es decir, no hay ninguna asociación que se precie que no tenga un local social y que no tenga algo que enseñar. Por ejemplo, es absolutamente inaceptable que una asociación como la nuestra no tenga como mínimo un ejemplar de cada uno de los libros que se hayan editado de los niños de Rusia. Como mínimo tenemos que tener un ejemplar. ¿Por qué? Porque los tenemos numerados, datados, registrados, etc. Y a continuación, cuando alguien quiera leerlos, lo prestamos y nos lo devuelve. Eso es algo que es absolutamente fundamental y elemental. Es decir, está muy bien el trabajo de homenaje y el trabajo de consideración y de comprensión, pero también tenemos que pensar un poco en el aspecto material. Es uno de los temas que tenemos que abordar y para ello necesitamos un local social. En ello estamos en tiempo. Y espero que en breves meses, por decirlo de alguna manera, este tema esté absolutamente resuelto. Hay otra cuestión que también quiero afrontar, que es el tema de la actualización del funcionamiento en cuanto a conocimiento, divulgación y comunicación. Tenemos que estar con los tiempos, tenemos que estar con las redes. Nosotros consideramos la directiva actual muy ampliada, por cierto, ahora mismo también está ampliada desde el punto de vista geográfico, periférico, etc. Somos más personas, hay más personas comprometidas. Tenemos que afrontar, y lo estamos haciendo de hecho, la comunicación y la divulgación a través de las nuevas redes de comunicación. Entonces no nos caen los anillos por estar en Instagram, estar en Facebook y comunicarnos por los medios modernos y actuales como sea posible. También en los medios de comunicación de prensa y radio si nos quieren oír, pero sin menoscabo de desprecio de todo ese gran impacto que pueda tener la comunicación moderna. Y otra de las cosas que queremos, que ya lo decía también Olmo, que es el tema de afrontar la objetividad y por consiguiente la pedagogía de la actualización de la historia tal cual está presentada hasta hace poco tiempo. No cabe duda, no estoy discutiendo nada nuevo, que durante los años
de dictadura no solamente se obviaba la historia, sino que se direccionaba. Entonces se ocultaban cosas, se mentía respecto a otras, etcétera, etcétera. Tan es así que en mi generación, y supongo que a vosotros también en muchos casos habrá pasado, cuando se llevaba a los últimos años de la historia contemporánea, se obviaba ese capítulo y sus capítulos y se daba por concluida la asignatura. Eran muy pocos los profesores que se atrevían a hablar de los últimos años de la historia contemporánea. Eso ha ido derivando a que sí se habla un poco de la historia contemporánea, se trata de objetivar, pero también el riesgo de involución de los 40 años siguientes tampoco nos han dado no han calificado demasiado la situación y la historia de los últimos años de la guerra civil y un poco antes. Y por supuesto de la dictadura. Nosotros queremos contribuir y nos ofrecemos con las autoridades de la mesa a contribuir en la restitución de todo ese capítulo de la historia en la medida en que nosotros tengamos conocimiento para aportar cosas. ¿Cómo? A través de la pedagogía, a través de hacer documentos, de escribir libros, de plantear aulas, de comunicar con nuestros hijos y con nuestros nietos. Ya lo estamos haciendo, de hecho. Ahora mismo cada exposición, empezamos haciendo exposiciones y ahora las exposiciones derivan en paralelo a la exposición a hacer presentaciones con críos. Hay veces que es un placer porque se sientan alrededor de la sala, se sientan todos en el suelo y te escuchan con cara de sorpresa y de no saber de qué estás hablando, pero por lo menos les va a ir sonando cosas que nosotros estamos dispuestos a repetir de forma recurrente un día y otro día y otro día para que no haya barbaridades que a veces salen en los periódicos de que nuestros abuelos simplemente se pelearon en el año 36 y cosas de este tipo. El leitmotiv de este libro me atrevo a decir que es precisamente ese capítulo pedagógico con el que nosotros queremos contribuir en la memoria histórica. Y como Gonzalo, al que voy a presentar, porque tengo que presentarlo a pesar de que todos lo conocéis, es amigo mío desde chiquillos, ya vivíamos en casas muy cercanas en un barrio de Silesa, de Avilés, la actual Zorlomita, ¿no? Y nuestros padres ya eran amigos también, entonces presentarlo para mí es un placer. Pero es una persona muy concienzuda que ha hecho un documento impresionante, pedagógico, como no puede ser de otra manera, porque él es profesor y lo lleva en la sangre, es una deformación que él tiene, que no puede hacerlo de otro modo, pero que es tremendamente enriquecedor y que va a servir mucho para que muchos profesores lo analicen, lo estudien y lo trasladen a los alumnos. Y sin más, una palabra. Bueno, a ver, ¿cómo me desenvuelvo yo? Bueno, en primer lugar, si estamos aquí es porque han venido desarrollándose muchos otros acontecimientos que lo han propiciado, ¿no? Ya agradecido Paco Lago, el presidente de nuestra asociación, al director general de Migración y Memoria Democrática, Jorge Olmo, su presencia aquí, y a Salomé, que está aquí, está siempre Salomé, está siempre detrás de nosotros. Y Jorge, muchísimas gracias porque que un cargo político nos respalde un lunes santo, pues es de agradecer, ¿verdad? Es de agradecer. Para mí es normal. Porque cuando tuvimos que desenvolver la presentación del libro, pues yo pensaba, bueno, pero no va a haber nadie aquí. Y bueno, aquí estamos respaldados en la mesa y desde luego respaldados por todos ustedes que nos están escuchando y que también han considerado que este lunes, pues que merecía la pena escucharnos, ¿no? Por otra parte, hay mucho trabajo hecho detrás, son muchos años de asociaciones como la Fundación Lázaro Cárdenas, como el Ateneo Obrero, como el Ateneo Republicano, como Asturias Laica, y como la Asociación El Imperio Quintanilla, muchos colectivos de personas que han venido empujando esto antes de que naciera
naciéramos como asociación. Así que si estamos aquí también se debe a ese trabajo continuado, anticipado por lo que se refiere a nosotros y en su justa medida, en su justo tiempo. Especialmente el Museo del Pueblo de Asturias, que aloja fondos importantísimos para nuestro patrimonio y para nuestro patrimonio, con una labor decidida de muchos de sus técnicos, de sus documentalistas. Está Carlos Espina con nosotros, a quien ya hemos atraído muchísimas veces, muchísimas tardes de su tiempo libre y que siempre está dispuesto a colaborar, ¿verdad? Entonces, bueno, y luego lo que se ha dicho de yo soy un escritor consumado no es cierto. Soy medio escritor porque todas las cosas las he escrito con otras personas. Y este libro es el resultado de convergen en él un montón de datos, de conversaciones, muchas pilladas al vuelo de la memoria, de un chat, de una llamada telefónica, de un no sabes que este es aquel que es el hijo del otro, y entonces aquí están, por lo menos están fijados, porque cuando se perfila en las redes sociales o en los medios de comunicación, se hace un perfil de las iniciativas de memoria democrática como el resultado de una mala conciencia. Pues sí es el resultado de una mala conciencia. Yo, por lo menos la mía, que no pregunté a su debido tiempo a los que ahora ya no están, a mis padres, a mis abuelos, quiénes eran los que aparecían en esa imagen, por qué están sonriendo en medio de un río, por qué aquí están con una expresión en la que la alegría está velada por una incertidumbre o por una tristeza. Entonces, la memoria democrática tiene mucho de mala conciencia, por lo menos en mi caso, pero cuando hablamos de una sociedad también, o sea, es una obligación, es la conciencia que dice, no, tenemos que dar cuenta de las cosas que no se conocen, ¿no? Cuando se presenta la memoria democrática como un ajuste de cuentas, también con la intención de sesgar el esfuerzo de muchos, pues sí, es un ajuste de cuentas con el desconocimiento. Es un ajuste de cuentas con el desconocimiento. Porque yo, por lo menos a mí y a todos los que trabajamos en este campo, en nuestra asociación, no nos mueve otra cosa que recuperar ese tiempo perdido, esas obligaciones que no cumplimos en el momento adecuado, y la intención de fijar, antes de que a nosotros mismos se nos vayan escapando de la conciencia, de la luz y de la salud, los datos que ya no tienen los que ya no están con nosotros, pues antes de que ocurra eso, que quede por lo menos fijado ahí. Este atlas, que es un humilde cuadernillo, tiene la función, por lo menos, de que ahí, como en un jardín de esos donde se bifurcan los senderos, hay un montón de pistas para que aquel que quiera seguirlas, este por una música, el otro por la literatura, el otro por la ciencia, el otro por la arquitectura, el otro por la geografía o por cualquiera de los puntos de esa historia infinita y esa geografía infinita por la que pasaron los nuestros, pues lo tenga ahí. Yo, que a partir de hoy, les decía a mis compañeros, a partir de hoy voy a ser un hombre libre, porque trabajamos muchísimo, muchos, y todo este proceso termina hoy, por lo menos la etapa de más esfuerzo por nuestra parte termina hoy, pero está ahí, está hecho, eso. Y sobre todo está hecho también con otra de las obligaciones de los que estamos metidos en estas tareas, que es la de ser transitivos, la de pasar la información a los que vienen. Esta es una herramienta para profesores, para alumnos, para personas que se quieran aproximar al riquísimo patrimonio experiencial de los nuestros, porque hubo destino, hubo fatalidad, hubo tragedias, hubo víctimas, hubo muertes, pero a lo largo de todas esas vidas y de todos esos itinerarios hubo
sobre todo una riquísima experiencia que se decantó en infinidad de obras literarias, científicas, experiencias personales, recuerdos, amistades, afinidades, músicas conocidas, literatura que jamás habría pasado por las casas de aquellos hijos de mineros, campesinos asturianos que se encontraron de repente, después de una semana de viaje desde el Musel, después de 15 días de viaje o más, desde el Musel hasta Leningrado, se encontraron en el Gran Teatro, se encontraron siendo sujetos de pedagogías avanzadas y pudieron vivir durante 4 años pues un tiempo que lo calificábamos como de caviar y pedagogía, ¿no? Luego, otra guerra volvió a torcerles el destino que se envenenaba para ellos. Y al final, el resultado que ustedes conocen, ¿no? 3.000 niños con sus acompañantes en un exilio prolongado durante 20 años. La cifra es conocida, pero bueno, para muchos de ustedes no lo será. Quedan alrededor de 100 de aquellos niños vivos. Viven entre nosotros, 20 y tantos o 30 en Asturias, otros tantos en el País Vasco, que tanto Asturias como el País Vasco componían el 90% del colectivo, unos cuantos en Madrid, otros cuantos en Cataluña, 2 decenas aproximadamente en la periferia de Moscú, alguno disperso por todas las Rusias, ¿verdad? Alguno en Latinoamérica también y en Francia, pero 100 que, dada la avanzada edad, empieza a bajar, bueno, pues casi mensualmente de una manera significativa, aunque ya no se trata tanto de pérdidas fatales, sino casi, no es que no sintamos la pérdida, pero es que ya los felicitamos por la resiliencia, por la resistencia, por haber llegado hasta donde han llegado. Y luego, si atendemos a los números, pues, ¿qué somos nosotros, los de la asociación? Somos 96 personas, descendientes de todos esos muchachos. Posiblemente pasen de 20.000 los descendientes de aquellos 3.000 niños. Nosotros solo somos 95. Ni siquiera somos los representantes legítimos ni los oficiales de los niños de Rusia, porque los niños de Rusia, todas sus familias y sus recuerdos, no tienen por qué estar representados por una única sensibilidad, que es la nuestra. Nosotros remamos ahí un poquitín, aprovechando el respaldo que obtenemos de las autoridades asturianas o de las autoridades del Estado. Nuestra asociación es de ámbito estatal, pero somos tan solo 96 de 20 y tantas mil personas que descienden de ese colectivo, que no es no es raro el mes que pescamos flotando en los océanos digitales alguno que de repente se entera de que estamos aquí y que hacemos estas cosas, y de que entre todo aquello que recordamos hay una imagen, un episodio compartido por los suyos, que también son los nuestros, ¿no? Por otra parte, este pequeño atlas forma parte de un proyecto un poco más complejo, del que ya les han anticipado que se trata de 2 unidades didácticas, un reconocimiento a los maestros que acompañaron a aquellos niños y una web de apoyo que la tienen ustedes disponible, alojada dentro de nuestro sitio oficial. Buscan niños de Rusia o RG y hay una pestaña donde pone Atlas, donde se les orienta, no como en el papel, pero hacia contenidos similares, ¿no? La edición es una edición no comercial. Está ya en el proyecto pensada para su distribución en todas las bibliotecas de Asturias, camino de las que ya está enviado, y en todos los centros de secundaria y de bachillerato de Asturias, cuya distribución estamos abordando en estos momentos.
También dispondrán de un ejemplar gratuito porque no se puede vender, no está hecho con la intención de vender ni se va a vender. Cada uno de los 96 socios o las personas delegadas por ellos. Y, desde luego, como no podía ser de otra manera, las asociaciones que han participado junto con nosotros en los esfuerzos relacionados con el Arbellal, con las exposiciones, con todas las tareas con las que hemos compartido con ellos. Y si en la sala hay alguna persona que considera que por su condición de profesor o por su vinculación con el colectivo está muy interesado, que me lo haga saber ahora al terminar este acto, porque no tendremos inconveniente en hacerle llegar un ejemplar. No podemos distribuirlos de una manera pues muy desprendida, porque son 500 ejemplares y porque los institutos y centros de formación profesional y de secundaria en Asturias son 100 y pico, las bibliotecas lo mismo y los socios cerca de 100. Entonces tenemos que distribuirlos con tiento, pero si aquí en la sala alguna persona está muy interesada en el documento, nos lo hace saber ahora al terminar el acto y le hacemos llegar un ejemplar. Y no me gustaría dejar nada en el tintero, pero yo les aseguro que en cada una de las páginas, según las íbamos componiendo, íbamos encontrándonos con cosas que a nosotros mismos, que formamos parte de todo ese colectivo, a nosotros mismos nos sorprendían. Hay una profesión que yo me enteré de que existía recabando información para el Atlas, la de forillista. Yo no sabía lo que era un forillista. Bueno, pues un forillista es el que hacía los decorados de cines, de bares, de locales, de bibliotecas, en los que la mano personal, el arte y el dibujo y la escenografía eran componentes importantísimos. Y uno de los niños retornados fue forillista en Televisión Española, y solo queda de todas sus, por lo menos solo hemos encontrado un mural en una taberna de Madrid que tampoco existe ya porque la derribaron, pero sí existía una fotografía navegando por esos mundos, ¿no?, por esas galaxias digitales, y un comentario de alguien que dijo: este decorado lo hizo fulano de tal, ahora no recuerdo el nombre, está en el Atlas, que era forillista de Televisión Española y estudió arte y diseño gráfico en Moscú porque era uno de los niños de la guerra retornados, ¿no? O como el episodio que sí tuvimos la ocasión de compartir, pero no en el Atlas porque ya estaba en imprenta cuando nos lo encontramos, el episodio del Vals número 2 de Sostakovich. Sostakovich es un compositor musical muy reconocido, ruso, y tiene una pieza, el Vals número 2, que ha sido utilizada en muchas ocasiones y en muchas películas, y que de repente cuando yo la empiezo a escuchar, buscando otras cosas, pues me sale el yo te daré niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé, café, ¿no? Y pienso yo, ¿cómo puede ser que la tuna española conociera a Sostakovich? Me resultaba difícil de asociar, ¿no? Entonces, inmediatamente busco en internet y me encuentro con una discusión acerca de qué fue antes el Vals número 2 de Sostakovich o la canción, el arreglo de Aramburu, un músico español, para la pitusilla, una cupletista de 1930 en España. Y hasta que empiezo a encontrar que se supone, es la hipótesis más firme hasta ahora, se supone que Sostakovich le oye a los niños de la guerra cantar la de yo te daré niña hermosa, y
recompone el vals número 2 del que tenía algunos acordes y al final, bueno, pues uno se encuentra con que intentando seguirle la pista a lo que ocurrió, te encuentras por serendipia con cosas valiosísimas que no esperabas. En ese sentido, y termino, a mí me gustaría transmitir dos cosas, ¿no? La primera es que para todas aquellas personas que tienen el más mínimo recelo hacia la memoria histórica, que no aborden con miedo una vista atrás, porque, como acabo de decir, por serendipia se encuentran cosas valiosas y además el conocimiento siempre repara, siempre tranquiliza, siempre da paz. No genera odio. El conocimiento no genera odio, ni los datos, ni los hechos. Da paz. Y por último, desgraciadamente, las guerras no han pasado a la historia, las tenemos ahí. Las poblaciones civiles víctimas de las guerras siguen huyendo de la barbarie. A nosotros nos gustaría que por lo menos el testimonio de los nuestros ayudara a que en unos momentos en los que las discusiones y disquisiciones internacionales hablan de armamentos, tanques, aviones, municiones, derechos, crímenes, etc., que alguien pensara en los niños, en la población civil y en que las patrias, las únicas patrias que existen son las chicas. Es decir, la patria chica, donde te crías, donde creces, donde vas a por pan, a por fruta. Y que esa, a los nuestros, de esa los arrancaron. Tuvieron dos patrias, pero nunca tuvieron una completa. Y nos gustaría que por lo menos el esfuerzo de la humanidad se dirija a que no voy a decir a que no vuelva a ocurrir, sino a que cese de ocurrir esta barbarie. Muchísimas gracias.